La gran sala de Baldron nunca había acogido a tantos lobos, y Lawan se adentró aún más en las sombras de la columnata oriental, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas mientras observaba cómo se desarrollaba la ceremonia abajo. Miles de velas ardían en candelabros de hierro, proyectando luces danzantes sobre los rostros de los líderes de las manadas, los nobles y los plebeyos, que habían viajado desde todos los rincones del reino para presenciar este momento. La elección no debería haber venido. Todos sus instintos le gritaban que huyera, que regresara a la pequeña habitación de los cuartos de los sirvientes, donde se había escondido durante 3 días, esperando que Theon le enviara noticias. Pero él no había enviado nada, ni un mensaje, ni una explicación, solo silencio. Así que había venido a verlo por sí misma. El rey Alfa estaba de pie en el estrado elevado al fondo del salón, con sus anchos hombros rígidos bajo el traje ceremonial negro y plateado. Incluso desde esa distancia, Aloan podía ver el corte afilado de su mandíbula, el cabello oscuro que le caía sobre la frente, la postura poderosa que hacía que los lobos inferiores inclinaran la cabeza en instintiva sumisión. Durante 6 meses, ella había conocido otra faceta de él, el hombre que susurraba su nombre como una plegaria en la oscuridad del bosque. El hombre cuyas manos temblaban cuando le tocaba la cara. El hombre que había presionado sus labios contra la marca de su cadera. La mordida secreta que le había dado la noche en que juró que ella era su compañera desvanecida. Cuando se satisfagan las exigencias del consejo, le había prometido con su aliento cálido contra su piel: «Te anunciaré al mundo. Serás mi reina, Eloin. Nada cambiará eso». Ella le había creído. Su mano se movió instintivamente hacia la parte baja de su vientre, donde crecía un secreto diferente. Un secreto que había planeado contarle esa noche, después de la ceremonia, cuando él se acercara a ella como siempre hacía. «Las candidatas se acercarán ahora», anunció el anciano con su voz grave, que resonó en la silenciosa sala. Se mordió las uñas con fuerza mientras 5 mujeres con vestidos blancos fluidos subían los escalones del altar. Eran las hijas de las familias más poderosas de Baldron. Todas ellas eran hermosas y habían sido entrenadas desde su nacimiento para esta posibilidad. Y en el centro, con el cabello como la luz de la luna y los ojos del color de los lagos helados, caminaba Lysera, de la casa Vanthorn. La multitud murmuró con aprobación. Los Vanthorn controlaban los territorios del norte, comandaban a 3000 guerreros y llevaban años preparando a su hija para este momento. Ian observó el rostro de Theron en busca de algún signo del hombre que ella conocía. Cualquier destello de calidez, de reconocimiento, del amor que él había jurado que era eterno. Su expresión era de piedra. Theron, rey Alfa de Baldron, sangre de los primeros lobos, el anciano supremo Entoned. Habéis escuchado el consejo del consejo. Habéis revisado los tratados y las alianzas. El reino espera vuestra elección. El silencio se extendió como una espada. Ian dejó de respirar. Su marca ardía bajo su vestido, un calor fantasmal que latía con cada latido de su corazón. Seguramente él también podía sentirlo. Seguramente se daría la vuelta, la encontraría entre la multitud y declararía que su elección ya había sido tomada en secreto, en claros iluminados por la luna, donde 2 almas se habían reconocido como compañeras. Theon dio un paso adelante. Ilan se dio cuenta de que su movimiento era extraño, mecánico. Su andar carecía de la fluida elegancia que ella conocía tan íntimamente. Y sus ojos, esos ojos ámbar que habían ardido de pasión cuando la miraba, parecían apagados, distantes, vacíos. «Yo elijo». Su voz resonó hueca como una tumba. «Lysara, de la casa Vanthorn». El salón estalló. Los vítores y los gritos de celebración sacudieron las antiguas piedras. Los nobles se abrazaron. Los guerreros pisotearon el suelo en señal de aprobación. La alianza política que fortalecería las fronteras de Baldron durante generaciones había quedado asegurada, y Eloin sintió que algo se rompía dentro de ella. La marca en su cadera se encendió con un repentino dolor abrasador. Jadeó, doblándose en las sombras, llevando la mano al lugar donde los dientes de él habían marcado su carne.
Le ardía como si le estuvieran arrancando la mordedura del cuerpo. A través de la visión nublada por las lágrimas, vio a Theron tomar la mano de Lara. Lo vio llevársela a los labios en el gesto tradicional de aceptación. Vio a la mujer sonreír triunfante, mientras que el hombre al que Alo amaba no mostraba ninguna emoción. No la buscó con la mirada. No dudó. No parecía recordar que ella existía. Un sollozo se escapó de la garganta de Eloin, perdido en la cacofonía de la celebración. Tropiezo hacia atrás, desesperada por escapar antes de que el dolor la aplastara por completo. Su hombro golpeó un pilar y su tobillo se torció sobre las piedras irregulares. Pero siguió moviéndose, siguió corriendo, siguió huyendo del momento en que todo su mundo se derrumbó. Los pasillos de los sirvientes estaban vacíos. Todos habían ido a presenciar la ceremonia. Él lo corrió a ciegas por ellos, con una mano presionada contra su marca y la otra envuelta protectora alrededor de su vientre. El niño, su niño, crecía dentro de ella mientras él elegía a otra. No se quedaría para verlo casarse con Lysara. No permanecería en el castillo donde le había dado todo, donde había creído en sus promesas, donde había sido tan tonta como para pensar que una don nadie con poderes curativos podría llegar a conquistar el corazón de un rey. Él lo llegó a su pequeña habitación y comenzó a hacer las maletas con manos temblorosas. Unos cuantos vestidos, el colgante de su abuela, las hierbas que había recogido para las náuseas matutinas que la atormentaban. Se detuvo junto a la ventana y contempló las hogueras de celebración que se encendían por toda la capital. En algún lugar de ese gran salón, Theron estaba recibiendo felicitaciones por su sabia elección. Lysara probablemente ya estaba planeando su boda, y nadie, ni una sola alma, sabía que la verdadera compañera del rey Alfa estaba desapareciendo en la noche con su aire creciendo en su vientre. Y Lowan besó la punta de sus dedos y luego los tocó contra el cristal esmerilado. «Adiós, mi amor», susurró a la oscuridad, «que encuentres la felicidad que elegiste por encima de mí». Luego se ajustó la capa alrededor de los hombros y desapareció por la puerta de los sirvientes, engullida por la noche invernal. No vio la figura que la observaba desde la torre. No vio los ojos ámbar que parpadearon con una repentina y desesperada conciencia. Y no oyó el aullido de angustia que rasgó el cielo momentos después. Un sonido tan crudo y desgarrador que los lobos de todo el reino levantaron la cabeza en un dolor compartido. Cuando Theon llegó a su habitación vacía, Eloin ya se había ido. 3 meses después, el pueblo de Thornwick casi había olvidado que tenía una recién llegada. Elo había llegado en pleno invierno, una joven viuda, según decía, buscando refugio del dolor. Los ancianos del pueblo se compadecieron de su vientre hinchado y sus ojos atormentados, y le ofrecieron la cabaña abandonada al borde del bosque a cambio de sus habilidades curativas. Ella aceptó sin dudarlo. Ahora la primavera intentaba abrirse paso entre los últimos coletazos de la escarcha, y Eloin se había convertido simplemente en la curandera que vivía junto al bosque. Ayudaba a dar a luz a los bebés, curó huesos rotos, preparaba tés para la tos y ungüentos para las heridas, y cada noche se quedaba despierta con las manos sobre su vientre en crecimiento, sintiendo cómo el niño pateaba contra sus palmas. A veces los movimientos venían de lados opuestos a la vez, como si 2 piececitos empujaran en direcciones diferentes. La comadrona del pueblo había comentado su tamaño, sugiriendo que tal vez estuviera esperando más de una bendición. Elo intentaba no pensar en lo que eso podría significar. «Eres fuerte», susurraba en la oscuridad. «Fuerte como tu padre». El recuerdo de Theron aún le provocaba un dolor punzante en el pecho. Habían pasado 3 meses y la herida no había comenzado a sanar. Más bien al contrario, se había infectado y se volvía más dolorosa con cada día que pasaba. La marca en su cadera nunca había dejado de arder. Alowan la había examinado innumerables veces, observando con desconcierto cómo el tejido cicatricial parecía oscurecerse en lugar de desvanecerse. Entre los hombres lobo se suponía que el rechazo rompía el vínculo por completo. La marca debería haber desaparecido en unas semanas, dejando solo piel suave y recuerdos amargos. En cambio, latía con un calor que la mantenía despierta.
Le dolía cuando soplaba el viento del este, desde la dirección de Baldin. Y a veces, a altas horas de la noche, habría jurado que sentía algo a través de ella. Una presencia, una búsqueda, una necesidad desesperada. Pero eso era imposible. Theon había elegido a otra. El vínculo entre ellos debería haberse disuelto en el momento en que tomó esa decisión, a menos que el vínculo nunca hubiera sido unilateral. Elo apartó ese pensamiento. Las falsas esperanzas eran un veneno más peligroso que cualquiera que ella supiera preparar. Señora Wren. La voz que llamaba a su puerta pertenecía a la joven Calla, la hija del herrero. Utilizando el nombre falso que Eloin le había dado cuando llegó, dejó el mortero y el mazo, se limpió las manos en el delantal y respondió: «¿Qué pasa, niña?». El rostro de Calla estaba pálido por la emoción y el miedo. «Han llegado traidores de la capital. Traen noticias». El corazón de Elo se detuvo. «¿Qué noticias?». «El rey Alfa». Calla respiró. «Dicen que se ha vuelto loco». El mundo se tambaleó bajo los pies de Eloin. Se agarró al marco de la puerta para estudiarse a sí misma. ¿Loco? Lo logró. Kaelin asintió enérgicamente. Los traidores dicen que ha destrozado la mitad del reino buscando a alguien, a una mujer. Nadie sabe quién es, solo que el rey destruirá cualquier cosa que se interponga entre él y ella. La mano de Elo se movió hacia su vientre. El bebé dio una patada fuerte, como si respondiera a la mención de su padre. Dicen que las cosechas están fallando en las provincias orientales. Calla continuó sin aliento. Los lobos se han vuelto salvajes y atacan al ganado incluso a plena luz del día. La guardia del rey se ha desplegado en pueblos tan lejanos como la frontera sur, interrogando a todo el mundo, registrando todas las casas. ¿Buscando qué?, susurró Aloan. A ella. Sea quien sea, debe de haber hecho algo terrible. Los comerciantes dicen que el rey ha ofrecido una recompensa de 10,000 piezas de oro por cualquier información que conduzca a su descubrimiento. 10,000 piezas de oro, una fortuna inimaginable. Alawan se obligó a mantener una expresión neutra. Los asuntos de los reyes no son de nuestra incumbencia. Dale las gracias a tu padre por la noticia. Pero después de que Calla se marchara, Ian se hundió en su silla con las piernas temblorosas. La estaba buscando. ¿Por qué Theon buscaría a una mujer a la que había rechazado públicamente? ¿Por qué destrozaría su reino por una amante a la que había descartado sin pensarlo 2 veces? A menos que algo hubiera salido mal esa noche, a menos que el frío vacío de sus ojos hubiera sido algo más que indiferencia. Un movimiento en el árbol llamó su atención. Aloan contuvo la respiración. Una silueta se alzaba entre los viejos robles, grande, de 4 patas, con pelaje gris plateado, reflejando la última luz del día. Un lobo. Mientras observaba, paralizada por el terror, otro apareció a su lado. Luego, otro más. 5 lobos enormes, con sus ojos ámbar fijos en su cabaña, con una inteligencia que no era en absoluto animal. La habían encontrado. La marca en la cadera de Alowen explotó con calor. Jadeó, alejándose tambaleando de la ventana mientras el dolor se extendía por todo su cuerpo. No se parecía en nada al sordo ardor al que se había acostumbrado. Era abrasador, abrumador, como si le hubieran presionado hierro fundido contra la piel. Y bajo el dolor sintió algo más, una presencia enorme y desesperada, empujando contra los límites de su conciencia. Su bebé pateaba violentamente, con movimientos que venían de múltiples direcciones a la vez. «No», susurró Eloan, llevando ambas manos a su vientre. «No, no». No, él estaba cerca, no solo sus lobos. Él. Los ojos de Elowin recorrieron rápidamente su pequeña cabaña, calculando las rutas de escape. La puerta trasera daba al bosque, pero si sus lobos ya la estaban vigilando, la atraparían antes de que recorriera 100 metros. El vendedor de raíces estaba escondido, pero el olfato de un lobo la encontraría en cuestión de minutos. Estaba atrapada. La puerta principal se cerró de golpe tras unos fuertes golpes. El corazón de Aloan se detuvo. Los lobos que había visto tenían forma animal. No podían llamar a la puerta, lo que significaba que alguien con forma humana estaba en su umbral. Otro golpe, más insistente. «Señora Wren», una voz masculina, desconocida.
Por favor, abra la puerta. No le haremos daño. Alowan se rió amargamente ante eso. Los lobos que habían perseguido a una mujer embarazada a través de 3 reinos no le harían daño. Qué tranquilizador, pero no tenía otra opción. Huir era imposible. Esconderse era inútil. Y si no abría la puerta de buena gana, simplemente la derribarían. Cogió el atizador de hierro que había junto a la chimenea y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, 3 hombres estaban en su umbral. 2 eran claramente guerreros. Sus enormes cuerpos y sus posturas alertas los identificaban como la guardia del rey Alfa. Pero fue el tercer hombre quien llamó la atención de Alowan. Era mayor, con el pelo oscuro salpicado de canas, el rostro curtido por décadas de servicio y unos ojos de un ámbar profundo que parecían ver a través de ella y que transmitían algo parecido al alivio. «Mi señora», dijo, y el título hizo que Eloin se estremeciera. «Soy Brennan, el primer beta del Rey Alfa. Llevamos mucho tiempo buscándola. Creo que se ha equivocado», dijo Eloin, con voz firme a pesar del terror que recorría sus venas. «Me llamo Ren, soy una simple sanadora». La expresión de Brennan cambió a algo parecido a la compasión. «Eres Ilowan, hija de ninguna casa, antigua sirvienta del castillo real. Llevas la marca del rey en tu cadera izquierda y su hijo en tu vientre». El atizador temblaba en las manos de Eloin. «¿Cómo sabes lo de la marca?» «Porque el rey se la ha descrito con detalle a todos los lobos del reino. Porque lleva 3 meses sin dormir. Porque está destrozando todo lo que ha construido para encontrar a la compañera que desapareció sin dejar rastro». Brennan hizo una pausa. «¿Podemos entrar?» Elo quería negarse, pero le temblaban las piernas. Su marca ardía y el bebé finalmente se había calmado, como si estuviera escuchando. Se hizo a un lado. Brennan entró solo, dejando a los guardias en la puerta. Miró a su alrededor en la modesta cabaña, observando las hierbas secándose, los muebles sencillos, la cama estrecha donde ella había pasado innumerables noches llorando en su almohada. «Él no la eligió», dijo Brennan en voz baja. «Lizara, quiero decir, no la eligió voluntariamente. A Eloin casi se le doblan las rodillas». «¿Qué?» «La noche de la elección, alguien echó un compuesto en el vino del rey, algo derivado del lobo España mezclado con otras hierbas que aún no hemos identificado. Suprimió su lobo, cortó su conexión con sus instintos y su vínculo». «Eso es imposible», susurró Eloin. «Nosotros también lo creíamos hasta que los efectos desaparecieron 3 días después y el rey se despertó gritando tu nombre». La voz de Brennan se endureció. No recordaba nada de la ceremonia, nada de haber elegido a Lizara. «Lo primero que hizo fue correr a buscarte, y cuando vio que tu habitación estaba vacía no necesitó terminar». Eloin se hundió en la silla más cercana, con la mente aturdida, drogada. Lo habían drogado. Los ojos vacíos, los movimientos mecánicos, la completa ausencia de reconocimiento. No había sido un rechazo en absoluto. Había sido una violación. «¿Quién hizo esto?», preguntó ella. «Creemos que la casa Vanthorn, aunque aún no podemos probarlo. La familia de Lara ha querido que su linaje ocupara el trono durante generaciones. Con tu partida y el rey vinculado a su hija por un juramento ante testigos, tendrían todo lo que deseaban». Brennan se arrodilló ante su silla. «Mi señora, el rey no se encuentra bien. El vínculo roto, la pareja perdida. Su lobo ha estado luchando por el dominio desde el momento en que recuperó el sentido. Si no la encuentra pronto, tememos que pueda volverse salvaje para siempre. Un lobo separado de su verdadera pareja durante demasiado tiempo podría perderse por completo en el animal, sin posibilidad de volver. Y un alfa con un poder tan vasto como el suyo se convertiría en algo monstruoso. «No puedo volver», se oyó decir. «Lizara, los Vanthorn, me matarán. Matarán a mi hijo, por eso no le he dicho al rey dónde estás exactamente». Brennan sacó una carta doblada de su abrigo. «Llegó al castillo hace 3 semanas». Eloin tomó el papel con dedos entumecidos. El sello estaba roto, pero podía ver el escudo de los Vanthorn impreso en la cera oscura. El mensaje que contenía era breve. «La falsa compañera ha sido localizada. El problema será eliminado antes de la próxima luna llena. Larga vida a la reina Lizara». La sangre de Alowan se heló.
Asesinos, susurró. Brennan asintió con severidad. Lo interceptamos por casualidad. No sabemos cuántos han sido enviados, ni cuán cerca están. Mi señora Thyn te encontrará con o sin mi ayuda. El vínculo lo está guiando. Cada día se acerca más. Como para enfatizar sus palabras, la marca de Aloan volvió a arder. Él también lo siente, dijo el beta en voz baja. Cada vez que tu marca arde, él siente un fuego que le responde. Es lo único que lo mantiene cuerdo. Antes de que Brennan pudiera decir más, un aullido rasgó el aire de la tarde. Provenía del bosque cercano y estaba lleno de advertencia. El beta se puso de pie al instante. Nos han encontrado. ¿Quiénes?, preguntó Ilowen, levantándose a pesar del temblor de sus piernas. A través de la ventana podía ver siluetas moviéndose entre los árboles. No eran los alegres lobos plateados que habían vigilado su cabaña antes. Estos eran diferentes, más oscuros, sus movimientos coordinados con precisión depredadora. Y liderándolos, saliendo de las sombras con una ballesta en alto, había una figura vestida de negro cuyo rostro estaba oculto tras una máscara de calavera de lobo. Los asesinos de Banthorn habían llegado. La primera flecha destrozó la ventana de Elwyn antes de que pudiera tomar aliento para gritar. Brennan se movió con una velocidad sobrenatural, empujándola hacia la parte trasera de la cabaña mientras el cristal explotaba por el suelo. Los dos guardias irrumpieron por la puerta principal, ya transformándose en plena carrera, sus formas humanas disolviéndose en enormes lobos que se abalanzaron hacia la trepadora. ¡Al sótano!, ordenó Brennan. ¡Ahora! No hay forma de salir del sótano. Él lo jadeó. Solo tienes que sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos. Otra flecha atravesó la pared de madera, clavándose a pocos centímetros de la cabeza de Elwyn. Podía ver el líquido oscuro brillando en su punta. Veneno. No intentan capturarme, se dio cuenta en voz alta. Intentan matarme rápidamente. Brennan apretó la mandíbula. Los Banthorn no pueden permitirse testigos. Sacó un largo cuchillo de su cinturón y se lo puso en las manos. La hoja tiene el filo plateado. Herirá incluso a un lobo transformado. Úsalo si es necesario. Antes de que Eloan pudiera responder, un aullido de dolor estalló desde fuera. Uno de los guardias, pensó ella. Luego, silencio. Los ojos de Brennan brillaron con un destello ámbar, su lobo saliendo a la superficie. Quédate escondida. Pase lo que pase, no salgas hasta que oigas mi voz, o la de los reyes. Pero él ya se había ido. Su cuerpo explotó en forma de lobo mientras se estrellaba contra la ventana destrozada para unirse a la batalla. Alowan se quedó paralizada en su cabaña destruida, el cuchillo de plata apretado entre sus manos temblorosas. A través del cristal roto, podía ver formas moviéndose en la oscuridad. Lobos luchando contra lobos, el destello de las espadas, el repugnante sonido de la carne chocando contra el acero. Su marca ardía con renovada intensidad y ella jadeó ante la sensación que la acompañaba. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca. El vínculo entre ellos latía con desesperada urgencia y por primera vez, Eloan comprendió que podía sentir sus emociones fluyendo a través de ella. Una ira tan grande que amenazaba con consumirlo todo. Un miedo agudo y desconocido. Y debajo de todo eso, un anhelo tan profundo que le hacía llorar. A través de la ventana, vio con horror cómo la forma del lobo de Brennan era lanzada contra un roble con una fuerza capaz de romper huesos. Él luchaba por levantarse, con la sangre empapando su pelaje plateado, pero tres lobos oscuros lo rodeaban con paciencia depredadora. Estaba perdiendo. La mirada de Aloan se posó en la puerta del sótano. Podía esconderse, tal y como le había indicado Brennan, podía esperar en la oscuridad y rezar para que llegara ayuda antes de que los asesinos la encontraran. Pero para entonces Brennan ya estaría muerto. Los guardias ya estaban en silencio y ella estaría acobardada bajo tierra mientras los lobos morían para protegerla. No, había pasado 3 meses huyendo, 3 meses escondiéndose, 3 meses dejando que el miedo dictara cada una de sus decisiones. Ya no más. Ian dejó caer el cuchillo de plata y juntó las palmas de las manos. El poder que había mantenido reprimido desde la infancia se agitó en su pecho.
Siempre le habían dicho que ocultara ese don, siempre le habían advertido que la magia curativa en alguien de sangre común la marcaría como antinatural, como algo que debía ser destruido. Pero ya estaba marcada para morir. ¿Qué le quedaba por perder? La luz dorada floreció entre sus manos, cálida, pura y antigua. Ilowan atravesó la ventana destrozada y entró en el caos de la batalla. El efecto fue inmediato. Todos los lobos del claro se volvieron para mirar a la mujer embarazada que brillaba como una estrella fugaz. Los lobos asesinos dudaron, rompiendo su formación mientras el instinto luchaba con el entrenamiento. Elowan caminó hacia el cuerpo caído de Brennan, dejando huellas descalzas de Prince of Light en la nieve manchada de sangre. «No lo tendrás», dijo, y su voz tenía armónicos que no eran del todo humanos. «No tendrás a ninguno de ellos». Se arrodilló junto a Brennan y presionó sus manos brillantes sobre sus heridas. El beta jadeó cuando la energía curativa se vertió en su cuerpo destrozado, uniendo huesos y cerrando heridas con una velocidad imposible. Uno de los lobos asesinos se abalanzó sobre ella con las fauces abiertas. La luz dorada que la rodeaba brilló como un amanecer. El lobo salió disparado hacia atrás con un grito de dolor, con el pelaje oscuro humeando donde la luz lo había tocado. Se puso en pie a toda prisa y huyó hacia el bosque, seguido por dos de sus compañeros de manada. Pero no todos huyeron. La figura enmascarada entró en el claro con la ballesta en alto. A diferencia de los lobos, este asesino era completamente humano, inmune a la magia que había dispersado a los demás. «Impresionante», dijo una voz femenina desde detrás de la máscara con forma de cráneo de lobo. A los Van Thorn les interesará mucho saber que el rey es un brujo. El poder de Aloan titiló. La curación que había vertido en Brennan le había costado más de lo que pensaba, y sus reservas estaban peligrosamente bajas. El dedo del asesino apretó el gatillo, y entonces el bosque explotó. Los árboles se astillaron como leña cuando algo enorme se estrelló contra la maleza. El suelo tembló con la fuerza de su aproximación. Los lobos asesinos restantes se dispersaron aterrorizados. La mujer enmascarada se giró hacia el sonido, apuntando con su ballesta para seguir la nueva amenaza. No fue lo suficientemente rápida. Un lobo del tamaño de un caballo de guerra irrumpió entre los árboles, con el pelaje negro como la medianoche y los ojos ardientes como el fuego dorado. Se movía a una velocidad que desafiaba las leyes de la física, cruzando el claro de un solo salto. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de la asesina con un crujido repugnante. El grito de la mujer se interrumpió cuando el enorme lobo la sacudió como a una muñeca de trapo y luego arrojó su cuerpo destrozado a la oscuridad. Giró en círculo, buscando más amenazas, pero no encontró ninguna. Entonces, esos ojos dorados y ardientes se fijaron en Eloin. Ella no podía moverse, no podía respirar, solo podía mirar a la criatura que irradiaba poder como el calor de una hoguera. El lobo se acercó a ella lentamente, con pasos deliberados. La sangre goteaba de su hocico, su enorme cuerpo bloqueaba la luz de la luna, y sin embargo, cuando finalmente se detuvo ante ella, bajó su gran cabeza y presionó suavemente su nariz contra su vientre. El bebé dio una patada a ambos lados a la vez, como si dos pequeños cuerpos respondieran a la presencia de su padre. El lobo emitió un sonido que era casi un gemido. Theon Iloan susurró. El cambio se produjo en el espacio entre dos latidos. En un momento, un lobo estaba frente a ella. Al siguiente, un hombre se arrodilló en la nieve empapada de sangre, con las manos suspendidas sobre su vientre como si temiera tocarla. Levantó la vista y Eloin vio que el rey Alfa estaba llorando. Eloin había imaginado este momento 1000 veces durante sus meses de exilio. Había imaginado ira, había imaginado fría indiferencia, había imaginado que él la arrastraría de vuelta a Baldron, encadenada para enfrentarse al castigo por su desaparición. Nunca había imaginado que se arrodillaría ante ella, con lágrimas corriendo por su rostro, todo su cuerpo temblando por la emoción que apenas podía contener. «Estás viva», susurró Theron con la voz ronca y quebrada, como si hubiera estado gritando durante meses. «Estás viva, y lo estás». Sus ojos se posaron en su vientre hinchado. Su mano se acercó a él, pero se detuvo,
suspendida a pocos centímetros de su vestido. ¿Puedo?, preguntó. La pregunta destrozó algo en el pecho de Eloin. El rey Alfa, el lobo más poderoso de los 3 reinos, estaba pidiendo permiso para tocar a su propio hijo. Ella tomó su mano y la presionó contra su estómago. El bebé pateó inmediatamente, con movimientos que provenían de 2 lugares diferentes. Theon abrió mucho los ojos ante la sensación y aplanó la palma de la mano contra su vientre para sentir más. «Un niño», susurró. «Nuestro hijo, Eloan, ¿por qué no me lo dijiste?» La pregunta rompió el hechizo. Eloan dio un paso atrás, alejándose de su tacto. La calidez del momento se disolvió en la fría realidad de todo lo que había sucedido. ¿Decírtelo? Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Cuándo habría hecho eso, Theon? ¿Antes o después de que eligieras a Lara delante de todo el reino? Terence se estremeció como si ella le hubiera golpeado. «Yo no la elegí. Nunca lo haría. Te vi». Las palabras salieron de su garganta. «Yo estaba allí. Te vi coger su mano. Te vi ponerte delante de nuestro pueblo y declarar que ella sería tu reina mientras yo me escondía en las sombras como si fuera un secreto vergonzoso. Eloin, por favor». Theon se puso en pie y extendió las manos hacia ella. «Me drogaron. Brennan te lo contó. Los Van Thorn me envenenaron. No recuerdo nada de esa noche, excepto que desperté 3 días después y descubrí que te habías ido. Qué conveniente». Eloan escupió esas palabras, aunque su corazón se partió al ver la agonía en los ojos de él. ¿Conveniente? La voz de Theon se endureció. ¿Crees que algo de esto ha sido conveniente? He pasado 3 meses buscándote. 3 meses luchando contra mi lobo por el control. 3 meses viendo cómo mi reino se desmoronaba mientras destrozaba cada pueblo, cada bosque, cada rincón del reino, buscando a la compañera que desapareció sin decir nada. Porque me rechazaste, porque fui violado. El rugido sacudió el claro. La palabra quedó suspendida entre ellos. Terrible y verdadera. ¿Crees que yo elegí esto? ¿Crees que quería despertar atado a una mujer a la que desprecio mientras la mujer que amo se había ido? Mientras nuestro vínculo gritaba en mi pecho y yo no tenía ni idea de dónde estabas, o si siquiera estabas viva. Su voz se quebró en la última palabra, y Eloin vio algo en sus ojos que nunca había esperado ver. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad cruda y desesperada del lobo más poderoso de los 3 reinos. La ira de Eloin vaciló. El vínculo. Ella también lo había sentido cada día de su exilio. La marca ardiente que debería haberse desvanecido, pero nunca lo hizo. El dolor que la acompañaba al dormir y la recibía al despertar. La sensación de que él la buscaba, siempre la buscaba, como un faro lejano al que ella nunca podía llegar. «Pensé que me habías abandonado», susurró ella. «Pensé que todo lo que decías era mentira, que yo solo era una distracción conveniente hasta que te vieras obligado a elegir a alguien digno de tu corona». Entonces él acortó la distancia entre ellos con 2 zancadas. Le tomó el rostro entre las manos y se lo levantó hasta que ella no tuvo más remedio que mirarlo a los ojos. «Eres digna de todo», dijo con vehemencia. «Eres mi compañera, mi verdadera compañera. El vínculo te reconoció incluso antes de que yo supiera tu nombre. ¿Crees que renunciaría a eso por la política, por el poder, por cualquier cosa de este mundo o de cualquier otro?» Un sollozo escapó de la garganta de Eloin. Había reprimido el dolor durante tanto tiempo que había construido muros alrededor de su corazón roto para poder seguir funcionando, pero ahora, con las manos de él en su rostro y sus palabras rompiendo sus defensas, esos muros se derrumbaban. «Te esperé», logró decir con voz entrecortada. «Esa noche, esperé en mi habitación a que vinieras a verme. Iba a contarte lo del bebé». Había ensayado las palabras cientos de veces. La expresión se desmoronó. «Aloin. Y cuando no viniste, fui a buscarte. En cambio, te encontré eligiéndola a ella, besándole la mano, mirándola como si fuera tu futuro, mientras yo permanecía en las sombras con tu hijo creciendo dentro de mí». Golpeó con el puño su pecho, pero no había fuerza detrás del golpe. «¿Sabes cómo me sentí?» Baron le agarró la muñeca y le presionó la palma de la mano contra su corazón.
Sí, dijo en voz baja. Sé exactamente cómo se sintió, porque he pasado cada momento desde esa noche viviendo con la certeza de que te fallé, de que me hicieron algo que me llevó a traicionar a la persona más importante de mi existencia. Su corazón latía con fuerza bajo la mano de ella, fuerte y constante, y dolorosamente familiar. No he tocado a Lizara, continuó. Ni siquiera he estado en la misma habitación que ella desde que recuperé el sentido. El Consejo amenaza con rebelarse. La mitad de las casas nobles han retirado su apoyo. Se rió con amargura. Creen que me he vuelto loco, Eloan. Y tal vez lo esté, pero quemaría este reino hasta reducirlo a cenizas antes de permitir que nadie más que tú se siente a mi lado en ese trono. La marca en su cadera ardió con calor y ella sintió su pulso a través del vínculo. Su reclamo sobre ella, por incompleto que fuera, resonó en lo más profundo de su alma. Los Van Thorn enviaron asesinos. Se oyó decir, me quieren muerta. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en oro fundido. Entonces los Van Thorn aprenderán lo que les sucede a quienes amenazan a mi compañera. Un susurro procedente del árbol los interrumpió. Brennan dio un paso adelante, con el cuerpo aún marcado por la batalla a pesar de la curación de Alwyn. Mi rey, dijo el Beta con cautela, la asesina con la que te enfrentaste era Serena Van Thorn, la hermana menor de Lysara. El nombre flotó en el aire como veneno. Entonces ya no hay más fingimientos, dijo Theron con severidad. Los Van Thorn han intentado abiertamente asesinar a la verdadera reina de Baldrin. Esto es la guerra. Su mano volvió a posarse sobre el vientre de ella, acariciando la curva donde crecía su hijo. Intentaron arrebatarme todo, mi compañera, mi heredero, mi propia voluntad. No permitiré que vuelvan a amenazar a nuestra familia jamás. Un aullido surgió del bosque, largo y lúgubre. Le siguieron otros, docenas de voces que se unieron en un coro que parecía sacudir la tierra misma. Los lobos del rey han llegado, dijo Brennan. Todos ellos. Y Loin miró más allá de Theon y vio siluetas emergiendo de la oscuridad. Lobos de todos los tamaños y colores llenaban el claro, con los ojos brillantes de feroz lealtad. Esta noche iremos a Baldron. No les avisaremos. Eloan vendrá con nosotros. Los Van Thorn responderán por sus crímenes antes de que salga la luna llena. Aloan quiso protestar, quiso argumentar que no estaba en condiciones de viajar, que el bebé necesitaba descansar. Pero cuando él la miró, con sus ojos dorados llenos de ternura, ella se dio cuenta de que no podía negarle nada. Juntos, preguntó en voz baja, y él apoyó su frente contra la de ella. Siempre mi corazón, desde este momento hasta mi último aliento juntos. El viaje a Baldrin debería haber durado 3 días, pero los lobos lo hicieron en 1. Y Lowan cabalgaba delante del rey Alfa en su enorme caballo negro, con el brazo firmemente envuelto alrededor de su cintura, protegiéndola del viento cortante. Al principio ella protestó, pero Theron simplemente la subió a su silla de montar y acalló sus objeciones con una mirada que no admitía réplica. «Mi lobo te necesita cerca», le dijo, con la voz ronca por la emoción. 3 meses de separación casi nos destruyeron a ambos. No te perderé de vista hasta que el vínculo se complete y se elimine toda amenaza para tu seguridad. Así que Eloin cedió, recostándose contra su pecho y sintiendo los latidos de su corazón contra su espina dorsal. El bebé parecía aprobar el arreglo, quedándose tranquilo por primera vez en semanas. Mientras cabalgaban durante la noche, él le contó todo. Le contó que había despertado de la confusión provocada por las drogas y había encontrado a Lara en sus aposentos, intentando consumar una unión que él no recordaba haber aceptado. Le contó el horror que lo invadió cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Le contó que había echado a Lysara de sus aposentos y había ordenado que la mantuvieran recluida mientras se llevaba a cabo la investigación. Le contó la búsqueda que había consumido cada momento desde entonces. Los lobos enviados a todos los rincones del reino. Las noches sin dormir dedicadas a estudiar mapas e informes. La forma en que su control se había ido desgastando con cada día que pasaba, hasta que sus propios consejeros temían estar en la misma habitación que él. «Mi lobo sabía que estabas viva», murmuró contra su cabello.
El vínculo nunca se rompió del todo. Cada vez que intentaba aceptar que quizá te había sido para siempre, sentía una oleada de calor. Y lo supe. Supe que estabas ahí fuera, en algún lugar, esperando a que te encontrara. La mano de Eloin se movió para cubrir la de él, que descansaba sobre su vientre. Yo también lo sentí, admitió, ese ardor que nunca se desvaneció. Los sueños que parecían más reales que la vigilia. Theon se tensó detrás de ella. Soñabas conmigo todas las noches. Venías a mi habitación. Me hablabas con palabras que de alguna manera podía entender. Me decías que me amabas, que me encontrarías, que nada nos separaría. No eran sueños. La voz de Theron era ronca. Mi lobo, cuando dormía, te buscaba a través del vínculo. Pensaba que solo lo imaginaba, pero tú realmente lo sentías, dijo él y se calló, abrumado. Elo se giró en la silla para mirarlo. A la luz plateada de la luna, podía ver las ojeras bajo sus ojos, la delgadez de sus mejillas, la evidencia de meses de sufrimiento grabados en cada línea de su rostro. Ambos hemos pasado por mucho, susurró ella. Separados cuando deberíamos haber estado juntos. Theron levantó la mano para acariciar su rostro. Nunca más, prometió. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue suave al principio, tierno y vacilante. Pero cuando Eloin le rodeó el cuello con los brazos y lo atrajo hacia ella, algo se encendió entre ellos. El vínculo cobró vida. Elo jadeó contra su boca mientras la sensación la inundaba. Las emociones de él chocaron contra las de ella con una fuerza abrumadora. Un amor desesperado y devorador. Un deseo apenas contenido y, bajo todo ello, un feroz instinto protector que la envolvía como una armadura. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, los ojos de Theon ardían con un brillo dorado. Pronto, prometió, con la voz ronca por la necesidad contenida. Cuando estés a salvo, cuando nuestros enemigos sean destruidos, completaré el vínculo como es debido, y nunca volverás a dudar de mi devoción. Llegaron a las afueras de Baldron, cuando el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. La capital se extendía ante ellos, con sus antiguas agujas apuntando hacia el cielo. Pero algo iba mal. El humo se elevaba desde varios barrios de la ciudad. El sonido lejano de gritos llegó a sus oídos y, en el gran estandarte que ondeaba sobre las puertas del castillo, el escudo real había sido sustituido por la serpiente plateada de la casa Vanthorne. «No», exhaló Brennan, «no se atreverían». El brazo de Theron se tensó alrededor de Eloin, mientras un gruñido se formaba en su pecho. «Han tomado el castillo». «¿Cómo es posible?», preguntó Eloin. «Apenas han pasado un día». Los Vanthorne llevan meses, quizá años, planeando esto. No solo querían que me casara con Lara, querían sustituirme por completo. Un jinete salió de las puertas de la ciudad y galopó hacia ellos a una velocidad temeraria. Era uno de los exploradores de Theon, con el rostro pálido por el miedo. «Mi rey», jadeó. Los Vanthorne atacaron a medianoche. Tenían aliados entre la guardia. Lord Vanthorne se ha autoproclamado regente, alegando que se ha vuelto loco. Lady Lysara ha sido nombrada reina. Un gruñido se escapó de la garganta de Theron. Hay más. Han tomado rehenes. Los sirvientes que le permanecieron leales. Los guardias que se negaron a arrodillarse. Serán ejecutados al mediodía como traidores. Los 37. Eloin sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, incluida la anciana nodriza que servía en las cámaras reales. El explorador continuó. La que ayudó a la señora durante su estancia en la corte. Marta. El nombre golpeó a Aloan como un puñetazo. Marta, que le había traído mantas extra cuando tenía frío, que había encubierto sus ausencias cuando se escapaba para encontrarse en secreto con Theon, que había sospechado la verdad y nunca había dicho una palabra. «Tenemos que salvarlos», dijo Eloin con vehemencia. Él la miró. «Eloin, no puedes entrar en esa ciudad. Si los Vanthorne te capturan, si no hacemos nada, morirán 37 personas inocentes. No quiero tener su sangre en mis manos. No dejaré que Marta muera por haber sido amable conmigo». Durante un largo momento, el rey Alfa permaneció en silencio.
Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Algo feroz, algo orgulloso. Mi reina, murmuró. Incluso ahora, piensas en los demás antes que en ti misma. Se volvió para dirigirse al ejército de lobos reunido detrás de ellos. Los Van Thorn creen que han ganado. Creen que su traición ha tenido éxito, que su falsa reina se sienta segura en un trono robado. Sus ojos ardían con fuego dorado. Están equivocados. Un aullido se elevó entre los lobos reunidos, cientos de voces uniéndose en un coro de furia y lealtad. Hoy recuperamos lo que es nuestro. Hoy mostramos a los traidores lo que les sucede a aquellos que amenazan a nuestro rey, a nuestra verdadera reina y al heredero que lleva en su vientre. El ejército avanzó, una marea de pelaje, colmillos y rabia justificada. Y a la cabeza, con su compañera apretada contra su corazón, el rey Alfa cabalgó para reclamar su trono. La batalla por Valdron fue brutal y breve. Los Van Thorn esperaban resistencia. No esperaban un ejército de lobos impulsados por 3 meses de ira y la necesidad primitiva de proteger a la compañera de su rey y a su heredero nonato. Y Loan observaba desde una posición protegida en la ladera mientras Theron lideraba la carga. Incluso desde esa distancia podía sentir su furia a través del vínculo, un infierno ardiente que le quemaba las venas. Su forma de lobo era terrible de contemplar, una sombra de muerte que destrozaba a los defensores de los Van Thorn como si fueran pergamino. En una hora, las murallas exteriores habían caído. En 2, las puertas del castillo estaban reducidas a astillas, pero cuando el sol se elevaba hacia su punto más alto del mediodía, un mensajero llegó corriendo con una noticia que heló la sangre de Aloan. Mi señora, Lord Van Thorn se ha atrincherado en el gran salón con los rehenes. Dice que si el rey no se rinde, los ejecutará a todos, empezando por la anciana nodriza. Él se puso en marcha antes de decidirlo conscientemente, ignorando las protestas de los guardias que Theon había dejado para protegerla. Le dolía el cuerpo por el viaje y la espalda le gritaba por el esfuerzo de llevar al bebé. Pero nada de eso importaba. Tenía que llegar al gran salón. Los pasillos del castillo eran un caos. Los cuerpos de los lobos caídos cubrían los suelos de piedra. El olor a sangre impregnaba el aire. Pero Eloin se abrió paso a través de todo ello, siguiendo el tirón del vínculo hacia donde sabía que estaría Thorin. Lo encontró en las puertas del gran salón, retenido por Brennan y otros 3 lobos. No puedes entrar ahí, decía Brennan. Es exactamente lo que quiere Van Thorn. Si no hago nada, morirán personas inocentes. Lo sé, respondió él con voz entrecortada. Alan empujó a los guardias. Theon. Él se giró al oír su voz. Eloan, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras. Sé lo que me dijiste. Ella se detuvo ante él, levantando la barbilla con actitud desafiante. Y yo te digo que no me esconderé mientras otros mueren en mi lugar. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que los Van Thorn decidieron que yo era un obstáculo para sus ambiciones. Él puso su mano sobre su pecho y se convirtió en mi lucha en el momento en que me enamoré de ti. Theon contuvo el aliento. En todos los meses que habían pasado juntos, a través de todas sus conversaciones susurradas y momentos robados, ninguno de los dos había pronunciado esas palabras en voz alta. Eloin, susurró él. Te amo, repitió ella con más fuerza. Te amé cuando pensé que me habías traicionado. Te amé durante 3 meses de exilio y desamor. Y no dejaré que ese amor me convierta en una cobarde ahora. Se volvió hacia las puertas del gran salón antes de que él pudiera responder. Lord Van Thorn, gritó. Soy Eloin, la mujer a la que su familia ha intentado destruir con tanto empeño. Voy a entrar sola. ¿Eloin? No. Theron la agarró del brazo. Ella lo miró. Confía en mí, por favor. Algo pasó entre ellos a través del vínculo. No fueron palabras, sino comprensión, fe. Y, debajo de todo eso, una plegaria desesperada. Theron le soltó el brazo. Elowan empujó las puertas y entró en el gran salón. La escena que se encontró dentro era peor de lo que había imaginado.
37 rehenes estaban arrodillados en fila ante el estrado elevado, con las manos atadas y los rostros pálidos por el terror. Soldados armados de Van Thorn se encontraban detrás de ellos con las espadas desenvainadas. Y en el trono que debería haber pertenecido a Theron, se sentaba Lord Aldrich Van Thorn, con su cabello plateado brillando a la luz de las antorchas. A su lado estaba Lara. «Así que esta es la criatura que ha causado tantos problemas», dijo Lysara, con los labios curvados en una mueca de desdén. «Una sirvienta con el vientre hinchado. ¡Qué patético!». Eloan la ignoró y buscó a Marta entre los rehenes con la mirada. «Corre, niña», susurró Marta. «Corre mientras puedas. Ya he terminado de huir». Eloan se volvió hacia Lord Van Thorn. «¿Quieres que el rey se rinda? Yo te ofrezco algo mejor». Van Thorn arqueó una ceja. «¿Y qué podría ser eso?» «Yo». Eloan se llevó la mano al vientre, la compañera del rey y su heredero nonato. «Llévame a mí como rehén en su lugar. Libera a los demás». «No». El rugido provenía de más allá de las puertas. La angustia de Theron atravesó el vínculo como cristales rotos, pero Van Thorn sonreía. «Una propuesta interesante». «Muy bien, acepto». «Padre, espera», intervino Lera. «Deberíamos matarla ahora mismo». «Paciencia, hija. Un rehén muerto no tiene ningún valor. Uno vivo, especialmente uno que lleva en su vientre al heredero real». La sonrisa de Van Thorn se amplió. «Guardias, liberad a los prisioneros. Detened a la chica». Los rehenes fueron liberados y se dirigieron tambaleando hacia las puertas, confundidos y aliviados. Marta intentó alcanzar a Eloin, pero los soldados la empujaron hacia atrás con los demás. Cuando unas manos ásperas agarraron los brazos de Eloin, ella se sintió extrañamente tranquila. El vínculo con Theon latía con su pánico, su rabia, su desesperada necesidad de alcanzarla. Pero debajo de todo eso, ella podía sentir algo más. El bebé moviéndose dentro de ella y con él un poder que nunca antes había sentido. El niño no era solo el heredero de Theron. El niño era el producto de un verdadero vínculo de pareja. Algo que no había ocurrido en el linaje real durante 5 generaciones. Y ese niño, incluso sin haber nacido, tenía su propia magia. Una magia que ahora despertaba en respuesta a la amenaza contra su madre. Una luz dorada comenzó a emanar del vientre de Aloan. Van Thorn abrió mucho los ojos. «¿Qué es esto?». La luz se extendió fluyendo a través de sus miembros, pero a diferencia de la magia curativa que había utilizado antes, esta era diferente, más salvaje, más primitiva. Era el poder del lobo. El dolor explotó en su cuerpo cuando los huesos comenzaron a cambiar. «¡No!», jadeó cayendo de rodillas. «Ahora no, por favor, ahora no». Pero la transformación era inevitable. 3 meses de cambios reprimidos, contenidos por su propio miedo y resistencia, exigían liberarse. El poder despertado del bebé había desencadenado lo que ella había estado luchando desde la noche en que Theon la mordió. Se estaba convirtiendo en loba, y lo estaba haciendo en medio de una fortaleza enemiga, rodeada de soldados que la querían muerta. Las puertas del gran salón explotaron hacia adentro. Theon irrumpió en plena forma de lobo, su enorme cuerpo negro lanzándose hacia ella, incluso mientras su propio cuerpo se desgarraba. Su aullido sacudió las vigas, un sonido de pura angustia y furia protectora. Los soldados de Van Thorn se apresuraron a interceptarlo. Lara gritó órdenes. El caos estalló por todas partes, y Eloin, atrapada en la agonía de la transformación, solo podía rezar para sobrevivir lo suficiente como para encontrarse con su pareja al otro lado. El dolor era como nada que Eloin hubiera experimentado jamás. Todos los huesos de su cuerpo se rompieron y se reformaron. Todos los músculos se desgarraron y se reconstruyeron. Su piel se onduló y se partió cuando el pelaje empujó desde abajo. Gritó, pero el sonido que salió ya no era humano. A través de la neblina del dolor, se dio cuenta de que Theon luchaba por llegar hasta ella. Su enorme forma de lobo dispersó a los soldados de Van Thorn como hojas en una tormenta, pero no fue lo suficientemente rápido. Lord Van Thorn había desenvainado una espada que brillaba con un brillo plateado antinatural. Acero recubierto de Wolf's Bone Coated.
Si yo no puedo tener el trono, gruñó Vanthorn, levantando la espada sobre el cuerpo convulsionado de Elos, entonces él tampoco lo tendrá. La espada descendió y se detuvo. La mano de Eloan, que ya no era completamente humana, había atrapado la espada. Un pelaje blanco plateado cubría sus dedos, y unas garras que no existían momentos antes se clavaron en el acero envenenado. La maldición del lobo le quemaba la palma de la mano, pero se mantuvo firme. No, gruñó, y su voz transmitía armonías que resonaban con un poder ancestral. La transformación se completó en una oleada de luz dorada. Donde antes se había arrodillado una mujer embarazada, ahora se alzaba un lobo. Su pelaje era del color de la luz de la luna sobre la nieve. Sus ojos ardían con fuego ámbar. Era más pequeña que la enorme figura de Theon, pero no menos magnífica, y estaba enfadada. Allowan se abalanzó y cerró sus mandíbulas alrededor del brazo armado de Vanthorn con salvaje precisión. El señor gritó cuando los huesos se rompieron. La espada envenenada cayó al suelo con estrépito. Ella lo sacudió una vez, 2 veces, y luego lo lanzó a un lado. Al otro lado del salón, Lysa gritó, «¡Matadla! ¡Matadlos a los dos!». Pero los soldados restantes de Vanthorn estaban retrocediendo. Se habían comprometido a apoyar un golpe del Estado, no a enfrentarse a 2 lobos enfurecidos de la línea de sangre real. Uno por uno, dejaron caer sus armas y huyeron. Theon llegó a su lado, su pelaje negro presionando contra el blanco de ella. A través del vínculo, ella sintió su abrumador alivio, su asombro, su feroz orgullo. «Te transformaste», resonó su voz en su mente. «Allowan, te transformaste». «Tenía motivos», respondió ella, sorprendida por lo natural que le resultaba la comunicación mental. El lobo emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Mi valiente y imposible compañera». Lysara había recuperado la espada caída de su padre y avanzaba hacia ellos con mirada asesina. «Lo has arruinado todo», siseó Lysara. «Se suponía que no eras nadie. En cambio, has destruido a mi familia, me has robado la corona y ahora estás ahí, con una forma que no mereces». Elo volvió a transformarse en humana y su cuerpo fluyó a través del cambio con sorprendente facilidad. Se plantó ante su enemiga, con una mano apoyada en su vientre, donde el bebé seguía creciendo, milagrosamente ileso. «No he robado nada», dijo Eloan en voz baja. «El vínculo entre Theron y yo fue forjado por el destino, no por la ambición. Tu familia intentó romperlo con veneno y mentiras. Lo único que conseguiste fue demostrar que las almas gemelas no pueden ser separadas por las intrigas de lobos inferiores». Lysara gritó y cargó contra él. Nunca llegó a su objetivo. Las mandíbulas se cerraron alrededor de su muñeca, obligándola a soltar la espada. Él volvió a adoptar su forma humana, inmovilizando a Parlam, que se debatía mientras sus lobos inundaban el salón para asegurar a los Vanthorns restantes. «Lera, de la casa Vanthorn». Theron anunció, «Tú y tu familia estáis acusados de traición, intento de asesinato de la verdadera reina y conspiración contra la corona. Seréis juzgados ante las manadas reunidas». «No puedes hacer esto», escupió Lera. «Tú me elegiste ante todo el reino. Yo no declaré nada». Los ojos de Theon brillaron con un resplandor dorado. «Un títere drogado para que obedezca no es un rey que toma decisiones. La elección es nula. Siempre lo fue». Los guardias trajeron capas para cubrirlos a ambos. Envuelven a Eloin en tela cálida con manos cuidadosas. «¿Estás herida?», preguntó en voz baja. Eloin se detuvo, haciendo inventario. Su cuerpo se sentía diferente ahora, más fuerte, más vivo. El dolor constante que la había atormentado había desaparecido, reemplazado por una vitalidad ardiente. «Estoy bien, mejor que bien». La mano de Theon encontró su vientre y sus 2 ojos se agrandaron al sentir movimiento en 2 lugares distintos. «El niño», susurró. «Niños», corrigió Eloin en voz baja. «Creo que puede haber 2. La transformación, creo que en realidad ayudó. Su magia desencadenó el cambio. Nos salvaron a todos». Theron emitió un sonido ahogado y la atrajo hacia sus brazos. A través del vínculo, ella sintió que las murallas que él había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaban. «Pensé que te había perdido», susurró.
Cuando Banthorn levantó esa espada, «Lo sé», dijo Aloan, apartándose para acariciar su rostro con las manos. «Pero estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Nunca más». Los ojos de Theron buscaron su rostro. «El vínculo», dijo con voz ronca, «debe completarse adecuadamente si quieres que sea tuyo». Eloin pensó en todo lo que habían pasado, las reuniones secretas, las promesas susurradas, la traición devastadora que en realidad no había sido tal. Los meses de separación, la batalla y la sangre, y el momento aterrador y glorioso en el que había abrazado al lobo que llevaba dentro. «Serás mío», dijo ella. «Siempre he sido tuya, Theron, desde el momento en que nos conocimos». Entonces él la besó delante de los lobos reunidos, los Banthorns derrotados y los rehenes que lloraban de alivio. Cuando se separaron, él inclinó la cabeza, ofreciéndole su garganta en el antiguo gesto de un lobo que se ofrece a su pareja. «Reclámame», dijo él. «Hazlo completo». Y Lowan entendió instintivamente qué debía hacer. Su lobo se levantó dentro de ella, guiando sus movimientos mientras presionaba sus labios en el lugar donde su cuello se unía con su hombro. Sintió su pulso retumbando bajo su boca. Sus dientes se hundieron en su carne. El vínculo explotó entre ellos. No era dolor, era plenitud. Las dos mitades de un solo alma finalmente se completaron. Elo sintió la esencia de Theon verterse en ella mientras la suya fluía hacia él. Cada recuerdo, cada emoción, cada rincón secreto de sus corazones quedó al descubierto para el otro. Ella vio la noche de la elección a través de sus ojos, no como la marioneta vacía que había presenciado desde las sombras, sino como el horror de despertar 3 días después, sin recordar lo que había hecho. Sintió la desesperación de su búsqueda, la forma en que su lobo aullaba de angustia cada noche, el lento descenso hacia la locura a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses sin señales de ella. Sintió su terror cuando vio a Banthorn levantar esa espada sobre su cuerpo convulso. Sintió cómo se le había detenido el corazón, cómo su lobo había gritado con furia primitiva, impulsándolo con una fuerza que no sabía que poseía. Sintió el alivio abrumador cuando su transformación se completó y ella se presentó ante él, magnífica, poderosa y viva. Se vio a sí misma a través de sus ojos, no como una sirviente insignificante, sino como una mujer de extraordinario coraje y compasión, la sanadora que había cautivado a un rey con su bondad y su espíritu feroz, la madre de sus hijos, su compañera desvanecida, elegida por el destino mismo, el alma más preciosa de toda su existencia. Y él se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, no como un rey que le había fallado, sino como un hombre que había luchado contra todas las adversidades para encontrarla, que había destrozado su reino antes que aceptar una compañera falsa, que la amaba con una ferocidad que trascendía el veneno, la política e incluso la muerte misma. Un hombre digno del amor que ella nunca había dejado de sentir, ni siquiera en los momentos más oscuros de su exilio. Cuando Eloin finalmente lo liberó, ambos temblaban. «Mi reina», susurró Theon, apoyando su frente contra la de ella. «Mi rey», respondió ella. A su alrededor, los lobos comenzaron a aullar. Una celebración de la victoria, de la justicia, de un verdadero vínculo de pareja, finalmente sellado de forma completa y eterna. En las semanas siguientes, los Banthorn se enfrentaron al juicio ante las manadas reunidas de Baldrin. Lord Aldrich fue ejecutado por sus crímenes. Pasó sus últimos momentos suplicando una misericordia que nunca había mostrado a los demás. Lysara fue exiliada a los helados páramos del norte, despojada de su nombre y de su lobo, condenada a vivir sus días como la nada que una vez había acusado a Aloan de ser. El reino se recuperó lenta, pero seguramente. Los cultivos que se habían marchitado bajo el peso del sufrimiento de su alfa comenzaron a crecer de nuevo. Los lobos que se habían vuelto salvajes, enloquecidos por el vínculo roto entre su rey y su verdadera compañera, recuperaron el sentido común cuando el vínculo completado irradió paz y estabilidad por todo el reino. El pueblo de Baldron celebró a su verdadera reina con una alegría que sorprendió a Eloin. Ella esperaba sospechas, incluso hostilidad,
por parte de aquellos que habían presenciado la elección y la consideraban una intrusa. En cambio, encontró aceptación. Los lobos podían sentir la verdad del vínculo entre ella y Theron. Podían sentir que esto era lo que el destino siempre había querido. Y en una cálida tarde de primavera, mientras el sol se ponía sobre Baldron en tonos dorados y rosados, Eloan dio a luz a gemelos, un niño con el pelo oscuro de su padre y el don curativo de su madre. Una niña con pelaje blanco plateado cuando se transformaba y ojos que ya brillaban con fuego ámbar. Theron sostenía a sus hijos con lágrimas corriendo por su rostro. Sus enormes manos de guerrero eran increíblemente gentiles. «Gracias», le susurró a Eloin, que yacía exhausta pero radiante en su cama, «por luchar por nosotros, por creer incluso cuando te di todas las razones para no hacerlo». Eloin se estiró para tocarle la cara, sus dedos trazando la marca de propiedad en su garganta, la marca que coincidía con la de su cadera. Ambas ahora curadas en hermosas cicatrices plateadas que proclamaban su vínculo a todos los que las veían. «Nunca dejé de creer», dijo suavemente. «Incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de mí lo sabía. Siempre estuvimos destinados a encontrar el camino de vuelta el uno al otro». Theon se inclinó para besarla, con sus hijos acurrucados entre ellos. «Siempre», asintió él, «en esta vida y en todas las que vendrán, tú eres mi corazón, Eloen, mi compañera, mi hogar». Fuera de su ventana, los lobos de Baldron alzaron sus voces en un aullido de alegría. Y en el gran tapiz de la historia del reino se tejía un nuevo capítulo. La historia de una sirvienta que se convirtió en reina, de un rey alfa que destrozó su reino para encontrar a su verdadero amor, de un vínculo que no pudo romper ni el veneno, ni la política, ni siquiera los giros más crueles del destino. Se habían encontrado contra todo pronóstico y nunca volverían a separarse. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayáis disfrutado de esta historia. Muchísimas gracias a todos los que me seguís. Vuestro apoyo significa mucho para mí.